¿Cómo les va? Un saludo para todo el equipo, para la audiencia, para la gran audiencia de esta radio. Nosotros queremos destacar lo que va a significar para Tacuarembó recuperar un patrimonio de estas características. El tercer teatro del Uruguay, del interior del Uruguay, eh, renaciendo con una fuerza tremenda. Yo creo que esto hace pensar a la gente. Para nosotros emociona, es un orgullo tener una cosa que realmente fue armado por allá, en las épocas donde prácticamente esto era un desierto, Sí, ¿no? claro. Pero teníamos teatro. Pero se le dio a un hombre adelantado a su época, que apareció, que era cosas de ilusos, armar un teatro. Un Acá teatro era. además que funcionaba con compañías teatrales de primera Después línea, vino ¿no? eso, pero lo que haber pensado en hacer un gran teatro, el gran edificio, aquí en San Fructuoso, donde habían 4.000 personas, donde todo era calles empedradas, donde era una pequeña localidad, era un pueblito. ¿Y cómo se le ocurrió a él? ¿Él ya conocía Europa? Bueno, ¿Él ya no, había visto otros teatros? se ve que al hombre le gustaba la música, las tablas, el carnaval. Era un hombre que le gustaba tocar la guitarra, la mandolina, hasta la flauta, el piano. O sea que era un autodidacta en ese sentido. Un tipo que anduvo por las guerras, las diferentes guerras, la Triple Alianza. eh, eh, Fue uno de los que con los brasileños eh, estuvieron ante la defensa de Paysandú. Es decir, fue un hombre militar, pero que terminó después acá, se instaló, se metió en la política, se metió en el Partido Colorado, y dentro de ese militarismo que había en esa época, donde todo era autoritarismo, Máximo Santos era el dictador, acá él era un dictador, se aprovechaba un momento muy especial que vivía esta zona porque estaban las minas de oro, había mucho dinero y lógicamente todo eso circulaba y el hombre tomaba. Y claro, armó primero un cabaret para justamente para atender a tanta gente, porque tenía todas esas facetas, ¿no? Pero él era un hombre que le gustaba la cultura, el arte, y levantó un templo del arte y de la cultura de Tacuarembó. Fue tremendo, fue un verdadero coliseo. Es verdad, y para su época, para su momento, era sin dudas un avance que para el interior del Uruguay no existía. Era ese el teatro y el otro en Montevideo, ¿no? Claro, y habían uno, no, se habían por eso digo yo el tercer teatro, porque hubieron dos teatros, uno en Paysandú y otro en Salto, que se inauguraron más o menos en esa época. Este fue el tercer teatro. Pero yo te puedo decir que en el norte, porque ellos tenían la gran virtud de estar sobre el río Uruguay, Salto y Paysandú, que había una mayor circulación y conexión con Buenos Aires y con Montevideo. Nosotros estábamos alejados, teníamos que, es decir, la gente que vivía acá estaba cerca de todo lo que era agreste, empresas agropecuarias, estancieros. Para ir a Montevideo había que ir a caballo o en carreta o en Sí, que se diligencia. demoraba días. Porque el tren solamente llegaba a Paso de los Toros. Bueno, ahora vamos a ir con cómo se construyó el teatro y también desde dónde él se propició de los materiales para ello. Pero hay Yo no estuve en todo el proceso de reconstrucción. Eso lo ocupo a la dirección de obras y la licitación fue armada todo en base a los arquitectos y a los profesionales. Pero miren que acá hubieron dos posturas dentro de todo el proceso de reconstrucción. Una en la cual se decía que había que voltear todo y hacer un gran edificio nuevo con una modernidad, dado la ubicación y la ubicuidad que tenía el teatro, ese predio en el centro de la ciudad. Eso fue muy sostenido. Es decir, hay diversas expresiones de eso en el mundo, que se tiran las cosas viejas y se hacen cosas modernas en los centros de las ciudades. Otra era mantener
en lo posible, lo más cercano posible, la vieja estructura del teatro. Que se ha podido desde el punto de vista de lo edilicio, la Y fachada bueno, es muy similar, por lo claro, menos, ¿no? el tema era, lo más importante era salvar lo de adentro, que estaba toda la estructura de madera, tratar de presentar un teatro adentro, fundamentalmente, con las mismas características que tenía. Es decir, esta construcción se hizo al estilo del salón de conciertos del Teatro Trocadero de París. Eso fue una creación de el ingeniero Victor Lolivier, que había venido a dirigir la compañía francesa que manejó las minas de oro de Santa Ernestina. Entonces, ¿qué pudieron hacer? Todo se hace dentro de lo posible. Ahora, tratar de armar igual era, no sé, se le habrá planteado esta solución a los arquitectos que intervinieron. Y eso fue lo que aceptó el Ejecutivo. Es decir, siempre en este tipo de cosas se le dan los pros y los contras al Ejecutivo para que decida. Bien, y además, convengamos que hay otra tecnología hoy día, entonces es una adecuación de un edificio que tiene mucha historia, pero que hay que agregarle lo tecnológico y duradero, porque se hace una inversión muy importante. Bueno, representó más de 2 millones de dólares, entonces había que tratar de preservar lo fundamental, el corazón del teatro, y mantener la fachada en lo posible, todo lo más adecuado a la realidad, a la vieja realidad. Y ustedes vean que hubo todo un complemento en la cual los arquitectos, según tengo entendido, buscaron una confrontación de lo moderno con lo antiguo. Ahí está. Porque no respetaron tampoco la antigüedad en los costados, en las salas, que se transformaron en Museo del Gaucho y Cafetería y en Museo de Artes. O sea que no se hizo el calco. No, se innovó además, es algo nuevo. Tuvo alguna innovación que fue justamente manejado en la interna de la decisión entre el de la dirección de obra y el ejecutivo, en la cual yo no intervine. Yo era partidario de mantener la vieja estructura, no de tirar abajo y de hacer otra cosa nueva. ¿Hasta qué año el Teatro Escayola estuvo funcionando? El Teatro Escayola como tal funcionó hasta el 29 de noviembre de 1956. Hay algunos documentales ahí que cometen algún error y lo ponen en 1962. De 1957 se arrendó para el club Artigas Ancina, y ahí fue el Club de los Negros. Durante 5 años, hasta el 62, tuvo el Club de los Negros, en la cual iban y hacían reuniones bailables y entraban solamente negros. Es decir, como según ellos decían que los negros no podían entrar a los clubes sociales del medio, ellos hicieron su propio club. Y hay muchas anécdotas al respecto. Es más, te puedo decir una. Luis Pachón, siendo un niño de 17 años, un niño, aunque ahora cambian las edades, pero era un menor de edad, no lo dejaban entrar porque era menor de edad. Y Abayobá Rodríguez y René Marino Rivero tuvieron que venir a la jefatura a pedir la autorización porque lo necesitaban. Porque era integrante de la orquesta. Era integrante de la orquesta. Y entonces las orquestas iban, te cuento esa anécdota, ¿no? Actuaban y se tenían que esconder, no quedaban en la congregación afrodescendiente. Es increíble, ¿no? Pero todo eso se dio hasta el 62. Y después hubieron clubes políticos, de Montaner, porque Montaner tuvo una etapa de socio de Rego y de Palombo, y se vino la imprenta, la imprenta, viene la muerte de Rego, sigue la imprenta de Rego a través de Malaquín, y bueno, y después quedan las sobrinas que son las que negocian con el intendente. Pero de todas maneras, hubo una etapa muy complicada que fue en 1988, cuando nos enteramos en la Junta Departamental de que Guillermo Rego estaba por hacer caer el teatro y hacer un edificio de 6 pisos al estilo Valentín. Que podría hacerlo hasta que se realiza alguna sesión especial. Yo en una media hora previa siendo edil pido a la intervención de la Comisión de Patrimonio, e interviene la Comisión de Patrimonio, lo declara monumento histórico,
nacional, y lo bloquea al dueño. El dueño después hace caer la declaración en el 2002 y pedimos la declaración de monumento histórico departamental y se decreta monumento histórico departamental y ahí sí se entrega definitivamente a Rey. Vamos a ir diferendo de hace muchos años entre el intendente Ezquerra con los integrantes de la orquesta. El intendente les pide determinadas realizaciones y ellos no estuvieron de acuerdo y ahí se hubo un enfrentamiento interno que todavía está para definir. Es lo único que te puedo decir, porque yo no intervengo. Es decir, es una relación entre el intendente, que ha tenido reuniones con ellos, los integrantes de la orquesta y ellos. Bien. Yo no he intervenido en las reuniones. Bien, importante destacar ese tema. Por otra parte, yendo nuevamente a la actualidad y esta vez al futuro, preguntan, ¿dónde se venden los tickets para la inauguración? ¿Los 3 días de inauguración? No, los 3 días de inauguración son invitaciones. Invitaciones. Porque son lugares limitados. Porque son, es decir, antes el teatro tenía una capacidad de unas 500 y pico de localidades, de butacas. Lo que pasa es que eran butacas de madera, más chicas, y lógicamente estaba uno al lado de otro, muy pegados, y dentro de las adecuaciones y de las reformulaciones que yo te decía, si bien la estructura se mantiene, había que dotar de determinada modernidad al servicio que se va a ofrecer de aquí en más. Estamos en el siglo XXI, entonces la dirección de obras consideró proponerle al intendente la reducción de la capacidad a un número menor, pero con butacas mayores. Y más, Más cómodas, cómodas. ¿no? Obviamente. Acolchonada, además un rojo precioso que le da eso quiere decir un rojo teatro. Eso hay una modificación ahí, es decir, al oyente que entienda, es decir, es imposible volver a 100% a lo que era antes. Sí mantuvimos la estructura, la imagen, lo que representa la idea, el salón tan especial que ustedes lo van a poder apreciar cuando entren al teatro en sí. La joya que representa eso, el diamante a pulir, porque tenemos que seguir puliendo todo eso. Hay que sacarle jugo. Y la única manera de sacarle jugo es que haya actividades en forma sistemática y permanente. Que fue lo que dio el teatro en su época. El teatro Escayola, el objetivo era servir a la población y ofrecer compañías en forma sistemática, porque eso fue un generador de cultura permanente. Y eso entonces representó, podemos decir, el gatillo disparador para toda la cultura que desprendió Tacuarembó en el departamento, en lo nacional y en lo internacional, porque somos, respetuosamente hablando, un departamento donde la cultura está muy bien representada. Le llaman la atención a los departamentos vecinos lo que se hace acá en cultura en cuanto a los museos, en cuanto a los centros culturales, en cuanto al teatro. Y mucha gente viene y se dice, por algo Tacuarembó está cuando ven el teatro, ¿no? Es decir, desde 1891 con un teatro de esas características. También va a ser un tema como cuando juega Peñarol Nacional en el Campeón del Siglo o en el Parque Central. Es un rato y las entradas se van, o sea, porque son 250, son muy claro, pocas. Es decir, estas 3 fechas son para invitados. Bien. Por eso se estableció hacer la inauguración a la hora 17, el 19. A las 3 de la tarde se va a inaugurar con la presencia del presidente el Centro de Atención a las Adicciones, Sueño de Libertad, que es el nombre que eligió el Ejecutivo. Y a las 5 de la tarde se viene para la inauguración del teatro. Allí vamos a tener el acto y la gente va a poder entrar y a conocer el teatro hasta la hora 19, que el teatro tiene que quedar disponible para su limpieza y para la velada artística de la noche a la hora 21, en la cual van a estar presentes el presidente, ministros, invitados especiales, tanto de acá como a nivel nacional. Bien, que va a estar la Orquesta Juvenil del Sodre. La Orquesta Juvenil del Sodre, que va a ejecutar algunas canciones con
el amigo Lucas Hugo. Bien, y Olga del Grossi está por verse por el tema de salud porque tiene 90 años, ¿no? Estamos para definir eso en estos días. El intendente tiene la palabra y tiene el contacto, le dimos todos los contactos para ella estar en este momento en una sala, en una casa de hospitalidad y estaría dispuesta a venir, pero siempre y cuando, viste, con estos tiempos así, yo no sé si le permitirá. De igual forma no dan lluvias de aquí a 10 días por delante. O sea que el Eso 19 no va a llover. Esa no la tenía. No va a llover. Bueno, es hoy llueve, ahora a la noche va a llover abundante, según lo que indican, hasta podríamos pasar alerta naranja, pero ya mañana empieza a mejorar y no tendremos lluvia por 10 días más. Bueno, me alegro eso. Yo te puedo decir que sería muy bueno que viniera Olga porque es la única artista tacuarembóense viva que estuvo actuando en el teatro. Qué buen dato ese, qué buen dato. Ella actuó bailando. Mira tú. Cuando era niña. Bueno, vino de allá del Paso de los Novillos, se instaló acá y se escapó una tarde y se fue a ensayar y después quedó para actuar en varias oportunidades. Claro, 90 años. Esa me lo contó ella a mí. 3 días, 19, 20 y 21 son funciones únicamente con invitaciones. Después comienza un periplo ya durante el mes de abril y mayo que está relacionado con obras de teatro, artistas, composiciones de... Es un abanico de posibilidades. Acá la escribana Matilde Vera es la que tiene las conexiones, la que está haciendo... Es decir, era imposible que nosotros en la Dirección de Cultura pudiéramos estar atendiendo también el Teatro Escayola. Esto cuando se instrumentó el presupuesto departamental en el 2021, fue una de las cosas que yo le pedí al intendente. Yo no puedo estar atendiendo el Teatro Escayola. Se necesita una persona que esté pensando todos los contactos que hay que hacer para tener una grilla en forma permanente, porque el logro de un teatro es que tenga persistencia, tenga continuidad, tenga actividad. Claro. No que se haga como lo que pasó el problema que tiene la Plaza de Toros en Colonia. Sí. La abrieron y tuvo casi 2 años cerrado. Con lo maravilloso que es, ¿no? Con lo maravilloso que es. Solamente podés ir a visitarlo, pero no empezaron a hacer este año algunos actos, ahora viene el próximo domingo. Pero te digo, hay que tener alguien que esté pensativa, con contactos, con relaciones, eso lo ha tenido ella, ha tenido buenos contactos, y bueno, y lo está planificando. Y a partir del 26 empiezan las funciones. Viene una compañía, por ejemplo... Ticantel va a ser la forma de comparar. Una compañía argentina, que últimamente están viniendo muy seguido porque aquí algunos van a poder venir, otros por los costos no van a poder venir. Claro, por el tema de la capacidad. Yo lo dijo ya el intendente, ¿te acordás? En la conferencia de prensa. Para eso vamos a tener una sala para 700, 600, 700 espectadores de allí frente a la vieja casona de la Casa de la Cultura, que ahora es Centro Cultural Nacional. Ahí, en lo de Brunelli, todo lo que era prácticamente la bodega se va a transformar en un auditorio para, según estimamos, entre 600 y 700 butacas. Eso va a ser para el futuro, eso para la próxima administración. Pienso que Wilson va a estar siendo candidato por 5 años más al menos. Por 5 años más. Y ahí hay que ver, concretado. Hay que verlo, pero es posible. Es posible, sí, exactamente. Por otra parte, queríamos volver en el tiempo también a el Teatro Escayola, de los tiempos de Escayola, ¿verdad? De aquello que ha quedado, ¿verdad? Porque, reiteramos, ¿no? Los tiempos han cambiado, los materiales han cambiado, ahora se ha aumentado también la parte de la colocación de los museos, va a tener cafetería, dijo, ¿no? O sea, va a haber cafetería, ya está licitada, ya está adjudicada, y creo que ya empieza el viernes a funcionar, ¿no? Bien, perfecto. Digo, ¿qué se conserva de aquel viejo teatro? Bueno, la fachada. Lo vas a ver cuando estés adentro. La araña, por ejemplo, se conserva, ¿no? No, la araña no, la llevaron, es decir, llevaron muchas cosas, los telones, todo hubo que poner nuevo. Y eso es lo importante de lo que se hizo, ¿no? Una reconstrucción tratando de estar cerca del original.
pero lo que queda Las es la maderas se estructura. mantuvieron, Carlos. Claro, la Las maderas estructura, arriba. Sí, exacto. la estructura, los palcos, lo que es el paraíso o la cazuela, ¿no? Todo eso quedó. Y eso es lo valioso, ¿eh? El estilo quedó, el estilo de construcción quedó. Después el tamaño, nos decían por ejemplo el tamaño. Una sinfónica, al estilo de la Sinfónica Mayor, por ejemplo. Imposible. Imposible. Ahí está. El el ballet nacional imposible. Imposible. Pero va a venir Parte. con partes. Es decir, se pueden hacer muchas cosas teniendo esa joya como tenemos ahí. La gente de Sodre vino y se fue encantada. Realmente, la gente que viene acá, yo me acuerdo ya en la época que empezamos a hacer los contactos con el gobierno, cuando venían los ministros, en la época del frente, todos se iban con esa idea. Esto es una joya. Es una joya, sí, sin duda que lo es. Esto es una joya. Además, la ubicación en el centro del centro cívico de la ciudad. Además, una inversión en cultura que ahí uno ya no tiene digamos, el devenir de que necesita que inmediatamente tenga ya la recuperación. Pero sí, con el tiempo, uno se pone a pensar, con 250 plazas completas, aún es bastante hasta difícil aún de ganancias, ¿no? Evidentemente. Ahí está. Evidentemente. Deben estar subsidiados. Va a estar subsidiado en muchos aspectos, pero una preocupación del intendente, del ejecutivo, es que el análisis que tenemos en Tacuarembó es que la gente se desacostumbró de ir al teatro o de ir a ese tipo de lugares. Ahora hay que acostumbrarnos. Ahí está. Periódicamente, habitualmente. Cuesta, va a costar, todos sabemos que va a costar. Pero después de tener esto, ustedes van a ver que esto va a funcionar con el tiempo, va a funcionar porque llena espiritualmente a la persona ver cosas interesantes, diferentes y distintas, ¿no? Eso es lo importante, lo que nos puede proyectar de aquí en más el Teatro Escayola. Escayola, un centro, un templo del arte y de la cultura que va a significar el mantenimiento de ese mito, de esa mística que tiene Tacuarembó, de generador de cultura. Después viene lo que dijo Matilde Vera, un tiempo en el cual Gardel va a ser el centro lógico, de las actividades relacionadas porque con el esto está dentro del marco de todas las reivindicaciones gardelianas que nosotros hacemos, ¿no? Es decir, esto viene desde la década del 90, desde 1995 que empezamos una gran campaña nacional con movimientos donde estaban incluidos los investigadores, las autoridades, los periódicos, el diario El País, la radios de Montevideo como Radio Clarín y el diario El País. Hubo mucha gente que estuvo compenetrada a esa campaña que llevó a impulsar la tesis uruguaya de nacimiento de Carlos Gardel. ¿Y el Teatro Escayola qué buscará a través de ello? ¿Qué conferencias? Bueno, conferencias, festivales, venía a cantarle a Gardel, festival de tango con exclusividad. Venía a cantarle a Gardel. Escuchen ustedes los artistas que van a participar del certamen, venía a cantarle a Gardel en el Escayola. En el Escayola. Sí, semanas gardelianas con eventos allí en el Escayola. Es decir, todo ese tipo de cosas que antes se hacían en los clubes, lo vamos a tener allí. A centralizar en el Escayola. Complejo Escayola. Centro Cultural. Centro Cultural Escayola. Centro Cultural. Con los museos. Con los dos museos, con el Museo de Arte, que es el que ha continuado, que estaba allí en 18 de julio y Beltrán, que tiene su nueva sede, que fue inaugurada en el año 2020, y después separamos el Indio del Gaucho y lo llevamos al museo, creando el Museo del Gaucho allí. El Museo del Indio está siendo trabajado también, estamos adecuándolo, pusimos ya todas instalaciones eléctricas y ahora estamos por hacer relatos que van a quedar en cartelería de primera línea también para inaugurar. Es decir, el movimiento cultural sigue, estamos trabajando continuamente y ahora a full con el traslado de la nueva Casa de la Cultura acá al bonita que está, acá a la vuelta, ¿no? Que está quedando, ¿no? Porque está todavía quedando. falta... Sí. Me dijo el intendente que cuando estuviera pronto lo inauguramos. Ahí está, perfecto. Doctor, muchas gracias por... Bueno, gracias a ustedes, pero me parece que era importante venir, charlar,
destacar este hecho. Es un ícono de Tacuarembó. Tenemos que tenerlo como un verdadero ícono, una recuperación de un bien, recuperación de un patrimonio departamental. Eso es lo más interesante de todo esto. 1891 inauguración, 2024 reinauguración. Bueno, lo más grande que vi fue la Comedia Nacional con China Zorrilla y Alberto Candó. En aquellos años era una belleza el teatro. Se llenó esa noche y recuerdo perfectamente que gente mayor, yo era adolescente, decía que era la mejor acústica que había en los teatros del interior. Y estábamos todos orgullosos de tener uno de los mejores teatros del interior de la República. Y después de eso también se convirtió en cine, en el cual yo recurría prácticamente todas las matinés, era el paseo obligado, pero hay que remontarse al año 50, 50 y algo, cuando aún no existía ni la televisión ni estas cosas modernas de hoy. Claro. El paseo, digamos, era el cine. Una de las cosas que yo recuerdo y que tal vez a la juventud le llame la atención, que en aquellos años las personas que concurrían al teatro, los hombres generalmente todos de saco y corbata, y las damas muy bien arregladas, siempre se iban como para si fueran a una fiesta. Era muy común eso, y el teatro mantenía una platea y tenía palcos iban ya, digamos, la sociedad, y arriba eran las populares que nosotros, digamos, la muchachada más joven, denominábamos el gallinero. El gallinero le decía. El gallinero le decíamos porque era de la gente más humilde o la muchachada más modesta que iba. Yo recuerdo que papá me daba $1 los días de ir al matiné, me daba para la entrada y tomar un refresco. Con $1 pagaba la entrada y tomaba un refresco. Y me daba para tomar un refresco. Es decir, si habrá cambiado la época, estoy hablando que yo recuerdo 60 y tantos años, porque yo hoy estoy con 87 años y en aquel momento tendría 14 o 15 cuando iba al Teatro Uruguay. Era mi paseo obligado todas las matines. Claro, y era como usted decía, la salida y el encuentro, era compartir o encontrarse con mucha gente de la sociedad de aquella época, ¿no? Sí, evidentemente, y concurrían, digamos, los comerciantes fuertes, los profesionales, y todos iban con la familia, ¿no? Era todo un espectáculo, y en la noche yo venía poco, siempre venía a las matinés. Recuerdo perfectamente una de las cosas que escucho, que yo era apasionado por seguirlo a Tarzán. A Tarzán. A Tarzán, un actor que fue campeón mundial de natación en el año 38, y después que salió campeón del mundo en natación empezaron a crear las series de Tarzán, que estuvo acá en Tacuarembó, la muchachada joven de aquellos años, todo se llenaba el teatro. Claro, era. Yo pienso, en primer lugar, que se reabre una cosa que es una institución en el tacuarembóense, que los tacuarembóenses jóvenes tienen que reconocer o ser alguien que haga la promoción de lo que fue el Teatro Uruguay en su momento. Es toda una cosa histórica de Tacuarembó que creo firmemente que fue un gran acierto de las autoridades, pese a que, como todo, tienen sus retractores, digamos, sí, porque hablan de que se gastó mucho dinero, pero es una cosa que va a perdurar en el tiempo, porque incluso hicieron una refacción muy buena, manteniendo, digamos, la parte del frente, la parte del frente de lo que era el teatro, que lo mantienen. En la parte interior no puedo decir porque no conozco. Pienso que una de las cosas que va a haber que hacer fuerte promoción a través de las autoridades que van a dirigir el teatro para poder lograr que el pueblo de Tacuarembó, la ciudadanía, concurra al teatro, porque Tacuarembó no es una sociedad que esté acostumbrada al teatro. Claro, pasaron 70 años sin teatro. Fíjese usted que hay una generación que tal vez nacida del 80 o 80 y algo, no tiene una idea de lo que era una comedia de teatro. Venían ahí a veces a eso traía ahí allí abajo a la cultura, algunos teatros, pero nunca fueron porque no tenía espacio, claro, eran un monólogo o eran dos personas, pero una compañía de teatro mismo. Creo que Uruguay, acá en Tacuarembó, la mitad de la gente no tiene ni idea de lo que era. Ya le digo,
el recuerdo más grande y más vívido que tengo, que hace 80 años, haciendo 80 no digo miento porque estaría 70 años, yo ya tenía como 15 años, cuando surgió la China Zorrilla San Martín y Alberto Candó con un vozarrón que recuerdo que ese hombre fue el que leyó la famosa proclama en el obelisco y mantenía la misma voz de 100 años antes. Claro. En esta reapertura la programación va a ser bien variada, van a haber obras de teatro, van a haber la orquesta Sí. del SODE, el coro, van a haber también números locales, Sí. va a haber algo de tango, va a haber de todo. Sí, sí. De todo eso, ¿qué es lo que más le gusta a usted? A mí personalmente el teatro. El teatro, Yo ¿no? pienso que cuando traigan las obras voy a ir a verlo. Y pienso ir a ver que me dijeron que va a venir Fischer, un escritor uruguayo, a presentar un libro del cual yo también. Yo soy un seguidor de uno de los grandes escritores uruguayos. El día que venga Fischer pienso ir a escucharlo, presentar ese libro y adquirir el libro con Fischer, que para mí es uno de los grandes autores uruguayos. Y después las obras de teatro sí pienso ir, voy a estar esperando la riguerilla. Después le voy a pasar la programación de lo que ya está confirmado para que ustedes tengan toda la porque, información. por ejemplo, pienso, yo que he escuchado por ahí, no sé si es, muchos cantores que están todos los días, los que han venido a todos los espectáculos y todo, que la gente joven va, pero no es, por ejemplo, lo que a mí personalmente me gustaría. Pero va a haber de todo, va a haber oportunidad para que todo el mundo pueda disfrutar. Yo ya le digo, para mí pienso ir a las obras de teatro que pueda ir mientras la salud me ayude, voy a ir, porque soy un fanático del teatro. Ahí está. Volviendo a aquellas épocas, ¿qué más ofrecía el teatro? ¿Había alguna cantina? ¿Había un lugar para comprar algo? No, porque estaban vendían unos, me acuerdo, los candles. Sí. La determinada hora pasaba una persona que se dedicaba con un canasto a vender cándeles y caramelos al público. ¿El candel que era un caramelo también? Era un caramelo Era un caramelo. famoso, Ahí fue, está, sí. pero no había cantina. Después eso se instaló con un café cuando se inaugura el Cine Rex, Ajá. que también fue otra cosa que es una pena que lo dejaron caer, ¿no? Porque eso también, no sé si usted que es más Sí, grueso, sí, lo recuerda, conocí, el Cine Rex sí lo conocí. Cuando lo inauguran era una belleza de cine y lo dejaron caer esas cosas. Yo pienso que la tecnificación moderna, junto con la televisión y todas estas cosas modernas, han ido perdiendo fuerza. Los espectáculos, esos que usted los ve de frente, ¿no? Como ya le digo, creo que va a ser una lucha titánica lograr traer el público de Tacuarembó al teatro. Se tienen que acostumbrar, tienen que haber un... Sí, pero para eso, además, lo que yo le decía a usted antes de entrar en esta parte oficial que estamos haciendo, los costos grandes que hay, porque los artistas uruguayos se tienen que cotizar. Mover una compañía hoy cuesta, se habla miles de dólares. Pienso que la gente que va a administrar el teatro, eso la tiene muy clara y conseguirá el apoyo oficial. Ahí está. Sin apoyo oficial no va a haber posibilidad de lograr traer a la gente al teatro. Claro. Sí, eso sí, yo le decía, las iluminaciones que había, e incluso decían, porque le digo lo que yo escuchaba, que lo que abría el telón, digamos, lo que tenía, eran todos terciopelos importados de Francia. Porque, ¿qué pasa? El famoso coronel Escayola, quien fue que trajo ese, fue amigo personal del general Santos, que fue presidente de la República, y a través de esa persona, él logró hacer las importaciones de Francia, de muchas de las cosas que tenía el Teatro Uruguay. Los mármoles que traían habían sido de Carrara, el famoso mármol que es traído de Italia, las cosas francesas, la araña que tenía. Y ya le digo, y en el aspecto de la acústica, decía la gente que sabía más que yo, que escuchaba, pues ya le digo, yo era un muchachito, escuchaba gente. Porque en mayor. aquella época no había amplificaciones, ¿o sí? No No había nada, no había nada. No recuerdo, no. Y se esquechaba bien Sí, igual. Sí, ya le digo, el vozarrón de Candó hasta hoy, hace 80 años, me queda clarito. Quedó ahí grabado. Porque hicieron algo de la época de Artigas, cuando Artigas estuvo en la meseta y la escenografía que presentaron, que yo nunca había visto, con trajes típicos de aquellas épocas. Y surgía China Zorrilla,
que había Margarita Xirgu, fue la que instaló en Uruguay la Comedia Nacional, a esa mujer que había sido expulsada de España cuando la guerra civil del 96, del 36, perdón, me equivoqué, 36. ¿Eh? Cuando ella era una de las artistas principales en España por problemas políticos, ella se emigró para la Argentina y llegó a la Argentina y no tuvo eco como artista y la trajeron al Uruguay y ella fue contratada por el Estado y fue la que le dio forma a la Comedia Nacional. Y en esos años fue que hicieron un recorrido por todo el país, todas las ciudades, con esa obra. Mire de usted. Señora Tacuarembó. Y cuando usted llegaba al teatro, cuando la gente llegaba al teatro, ¿lo guiaban? ¿Había algún acomodador que lo llevaba? Había que llevar Una linternita. Era una linterna, y sí, tenían, Ahí está. cómo no. Ahí está, era un servicio de primera. Sí, ¿no? Y los palcos arriba eran una belleza. Un Los espectáculo. palcos eran para aquellos años, para la gente, digamos, adinerada, ¿no? Para la alta sociedad. Sí. Ahí está. Iba yo, y que no sé si los palcos ahora en la reforma los van a mantener o no. No sé, bueno, yo voy a entrar a ver el teatro. Vamos a conocer todo. Yo tampoco entré todavía al teatro, pero el viernes voy a entrar cuando sea la inauguración. Y bueno, y le invitamos de repente que se pueda aparecer el viernes. Sí, pero ¿sabe qué pasa? Estamos muchas dificultades, no están mucho de pie. Ahí está. Va a ir ya cuando se inaugure y cuando hay una obra. Fíjese que contra eso, que el himno nacional que es sagrado, de Claro. la liberación, todas esas cosas, y por respeto hay que estar de pie. De pie. Yo no aguanto, yo no muevo esto. Yo voy a dejar para cuando vengan las obras, que voy sobre la hora, saco mi entrada y me ubico. No, Pero claro. que voy a ir. Después que vaya, yo le voy a dejar mi número, usted me avisa y yo vengo a charlar con usted a ver qué le pareció. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Bueno. Me gustás hablar con usted. La verdad que igualmente. Muchísimas gracias por recibirnos en su domicilio como siempre. Estamos a las órdenes. Bueno, muy amable. Así estábamos entonces dialogando con el comisario Villanueva en esta nota.